Hola a todos. Prepárense para ser inspirados por el amor y la valentía de una gran mujer que ha enfrentado grandes desafíos. Ella soñaba con tener una gran familia, donde la risa y la alegría siempre fueran parte de su vida. Sin embargo, también ha conocido el profundo dolor de perder a uno de sus hijos en un trágico accidente. Después de muchos años, ha decidido compartir su historia con nosotros. No solo nos hablará del dolor que ha experimentado, sino también de la manera en la que ha encontrado la fuerza para seguir adelante. Hoy más que nunca, necesitamos recordar el poder del amor y la fortaleza. La vida puede presentarnos grandes desafíos, pero también nos brinda la oportunidad de crecer y encontrar claridad en la adversidad. Ahora, ella disfruta viendo crecer a sus hijos mayores y compartiendo momentos especiales con sus dos pequeños. Además, su nieto ocupa un lugar especial en su corazón, con quien comparte una gran complicidad, recordándonos que la vida sigue y hay espacio para la alegría. Su relato es un testimonio de fuerte amor y esperanza. Quédate con nosotros. Gracias. Hola, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, como siempre desde donde nos estéis viendo o escuchando. Como ya sabéis, soy Mayo y este es nuestro podcast Busca lo Positivo. Y como digo siempre, no se trata de negar las cosas malas que nos pasan, sino de intentar que cada día busquemos un motivo para sonreír, porque la vida es maravillosa. Y como siempre, mi invitado es especial y hoy no iba a ser menos. Tengo una amiga que se llama Alexandra y ha venido porque creo que su vida es interesante y creo que ella tendría que estar aquí. Así que, buenas tardes, Alex, ¿cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Cuéntame, ¿a los cuántos años viniste? Es evidente que no eres española, Sí. Aunque ahora ya es diferente porque mis hijos son españoles y son de tu color, o sea que bueno, pero bueno. ¿De dónde eres? Brasil. ¿Y con cuántos años viniste a España? A los 13 años. Siendo una niña, viniste con tu madre, supongo. Sí. Vale. ¿Y qué fue lo más duro que una niña de 13 años deja cuando sus padres, porque entiendo que fue una decisión de tu madre de viajar a otro país? Sí. ¿Qué es lo más duro que has vivido? ¿Qué es lo más duro que dejaste atrás? Mis amigos, porque en esa edad ya uno se va forjando la amistad. Mi colegio, para mí fue lo más duro, la separación de mis amistades. Claro. Cuando tenías esa edad, ¿tú tenías claro lo que querías ser en un futuro cuando fueras mayor? Me hubiera gustado ser policía o veterinaria, una de las dos cosas. ¿Sí? Vale. Alex, cuéntame una cosa. Tendrían unos amigos por ahí detrás, no pasa nada. Cuéntame algo. ¿Por qué? Porque yo sé que no eres ni policía y que tampoco eres médico o veterinaria. ¿Por qué no hiciste ninguna de esas dos carreras? Porque al llegar a España, un país diferente, me mandaron a un pueblo muy pequeño, un colegio donde encontré mucho racismo al principio de llegar a España y eso me decepcionó bastante. Pensaba que iba a poder seguir mis sueños, pero con esa edad no sabía cómo afrontar todo lo que yo pasé en ese colegio. Sí. No sabía expresar, hablar también con mi madre de lo que yo estaba pasando y eso no decías. No decía lo que me pasaba en el colegio. La verdad que fue bastante duro, lloré bastante, de hecho no quería seguir estudiando. Sí. Y era una alumna de notas muy buenas, de 9, de 10, venía con notas muy buenas, tenía muy claro lo que quería hacer, pero al llegar a ese colegio la verdad es que todo mi vida se truncó. Vale. Eso normalmente suele pasar, que lleva a que te cases pronto, muy joven, ¿verdad? Sí, quería formar una familia porque soy hija única, mi madre es hija única y en mi corazón tenía el deseo de formar mi propia familia y me casé muy joven, a los 20 años. Muy joven.
querías tener una gran familia. Y así fue. Sí. ¿Cuántos hijos tuviste, Ale? 7. 7 hijos. Son muchos hijos. Demasiados. No se quería con tantos hijos. Volvería a repetir, ¿eh? Ya he dicho que era en parte mi heroína, porque yo no sé cómo lo hace. 7 hijos, qué barbaridad. Bueno, Alex ha pasado una situación muy complicada por el cual yo quise que ella estuviera aquí, porque al principio del podcast os conté que yo había perdido un hijo, pues ella también perdió un hijo y vamos a hablar un poquito de ello. Alex tenía a una bebé con 15 días de nacida cuando perdió a su hijo. Cuéntame, Alex, esto, ¿qué pasó? Bueno, la bebé tenía 15 días y yo le estaba dando el pecho, vivíamos en una casa de campo y donde yo estaba dándole el pecho a la bebé, en el sofá, yo podía ver lo que es el porche de la casa y ahí estaban jugando mis otros hijos pequeños al fútbol porque era después de recogerlos del colegio y yo estaba dando el pecho y cada 2 por 3 yo le preguntaba a mis hijos que dónde estaba el pequeño. ¿Que tenía cuánto tiempo? 2 años y medio. Que dónde estaba el pequeño y siempre me decían, está aquí jugando con las piedritas, porque era un niño muy tranquilo, porque estábamos en un proceso también muy duro porque le habían encontrado una condición y hasta el día de hoy se llevó su condición con él. Se sabe, no supimos, nos dieron una beca para poder tratarlo, pero estábamos en ese proceso. A mí me daba la sensación cuando veía al niño, puesto que ya sabéis que es mi amiga y que yo lo conocía perfectamente, que fuera como autista. Sí, ¿verdad? Tenía algo de autismo, decían que era un retraso de la ¿cómo se dice? Psicomotriz, pero hoy en día yo creo que sí que lo hubieran diagnosticado como autista porque no hablaba, babeaba, o sea, tenía unos síntomas que hoy en día, si tú lo ves, un médico me hubiera dicho que tenía autismo severo, no cualquiera. Ya. Y entonces estaba pasando ese proceso duro, una mujer recién parida y encima problemas en mi matrimonio, que no fue todo de color de rosa como yo me pensé. En esa idea de una familia feliz, sí, y que fuera muy grande. Sí, estaba acarreando mucho estar sola con mis hijos, problemas en el matrimonio. ¿Cuántos hijos tenías en este momento? 6, porque acaba de nacer Noemí. No, 7. Sí, no, 6, porque te faltaba Claudia. Ah, sí, es verdad. Se me olvidaba un hijo. Es lo que pasa cuando tienes muchos hijos. 6 hijos. Ajá. Ya que Noemí es la quinta. ¿Y el mayor en ese momento cuántos años tenía? 10 años. O sea que estamos hablando de un niño de 10, de 8, de 7, de 6, sí. Así sucesivamente. Sí. Vale. ¿Y qué pasó? Estaba yo dando el pecho, como te expliqué, y le pregunté a mi hijo mayor, que tenía 10 años, que dónde estaba su hermano. Me dijo que estaba jugando con las piedritas y yo estaba tranquila dándole el pecho a la niña sentada en el sofá y los veía jugar, pero al niño no lo veía porque estaba era más pequeño sí. Y estaba más para atrás. Y volví a preguntar, Josué, ¿dónde está el niño? Y mi hijo veo que entra a casa, sale y no me contesta. Y le digo, Josué, te estoy preguntando de dónde está el niño. Y vuelve a salir y al rato vuelve y yo ya empecé a inquietarme. Le dije, Josué, ¿pasa algo? Y me dijo, en la puerta se me quedó con los ojitos llenos de lágrimas, que esa imagen no se me va a olvidar en la vida porque es un niño con 10 años. Y me dijo, mami, lo siento, pero creo que el niño se ha caído al pozo. Y ya me levanté con la niña pequeñita en brazos, me fui directamente para el pozo y yo ya, mi corazón de madre, sabía que mi hijo estaba muerto. ¿Lo presentía? Yo lo presentía, porque yo sabía que él no se podía haber escapado, no estaba en la piscina, no estaba en ningún lugar, porque teníamos 2 perros y esos 2 perros siempre lo seguían. Ajá. A donde él iba, los perros iban con él y los perros estaban en el pozo. Entonces yo ya sabía que mi hijo estaba ahí. Yo recuerdo que me llamaste y me dijiste, José David está en el pozo y se ha muerto. Sí. Y yo en mi ignorancia, porque la verdad no sabía ni que en tu casa hubiera fosa séptica, en mi ignorancia dije, bueno, se ha roto un brazo y cogí el coche y fui.
Y cuando me acercaba, yo veía, dije, aquí pasa algo grave, porque la casa estaba llena de policías, de ambulancias, y ya lo habían sacado y lo tenían allí. Todavía no lo sacaron. Cuando yo llegué, cuando tú llegaste, no, yo creo, bueno, es que también es que fue tan fuerte. Pero yo te garantizo que yo llegué y estaba fuera. Cuando vinieron la policía, vinieron los bomberos, claro, yo mi primer pensamiento fue acercarme al pozo y con un palo que había de la piscina, había un agujero pequeño, que es algo increíble porque había una piedra, eso estaba tapado. Algún día sabré qué pasó, cómo se movió esa piedra, no se sabe. Fue cuestión de 5 minutos que él llegara hasta ahí abajo. Yo me acuerdo que agarré un palo e intenté meter el palo y mover, porque yo lo que quería hacer era sacarlo, porque mi pensamiento es, yo no sé qué grande es esa fosa séptica, y no poder enterrar a mi hijo, para mí eso era una angustia. O sea, ya mi mente como madre, yo ya estaba pensando en su entierro, en que lo tengo que sacar. Sí, ¿ya lo tenías claro? Sí, yo tenía claro que mi hijo estaba ahí, que estaba muerto. Y el agujero era tan pequeño que cuando llegó la ambulancia, los bomberos, me dijeron, no, es imposible. El niño no puede caerse un niño por ahí. Y yo les decía que ellos luego se sorprendían porque yo les decía, no, mi hijo está muerto. Con esta frialdad, dice, pero no puedes decir eso porque es imposible. Digo, yo sé en mi corazón que mi hijo está muerto. Yo lo único que quiero es poder enterrarlo. Y claro, la gente se quedaba como diciendo, ¿qué pasa? Lo buscaron por todas partes, se hicieron batidas los vecinos, todo. Y yo lo único que le decían es, por favor, sacarlo de ahí. Y la gente lo buscaba por un lado y decía, no, pues vamos a abrir, porque si la madre está segura que está ahí. Fue cuando trajeron, ironía, ¿no? Trajeron a unos perros de la unidad canina de ellos. Me pidieron una prenda de mi hijo de ese día, que ese día me acuerdo, ese sí que me acuerdo que a él le gustaba mucho comer chocolate y se escondía debajo de la mesa. Y esa mañana él se había escondido, se había puesto a comer chocolate, se había manchado su camisa y se la quité y me pidieron una prenda y le di esa camisa, y los perritos, en cuanto lo olieron, yo vi por la ventana, porque claro, no me dejaban salir, vi cómo los perros fueron directamente para el pozo. Y entonces yo le dije a los policías, veis, yo sé que mi hijo está ahí. Y entonces ya los bomberos empezaron a abrir lo que es la fosa séptica, y mi hijo se cayó a las 7 de la tarde y lo sacaron a las 9, 2 horas después. Después, más tarde, oí que el bombero que lo sacó acaba de empezar y acaba de tener un hijo. Y creo que el chico tuvo que pedirse una baja. Y entonces me gustaría hablar con él, nunca lo busqué, nunca tal, pero me gustaría hablar con él. Y así fue como pasó. Una madre que yo te entiendo perfectamente, sé, además recuerdo que lo primero que te dije es que qué dolor que estés viviéndolo por lo que yo pasé, que nunca me imaginé que fueras a pasar por eso. Y la verdad es que fue muy duro, porque yo sabía lo que estaba pasando, yo sabía el dolor que tú estabas sintiendo. Y lo único que yo te decía, tienes que tirar para adelante, porque yo pude y no tenía más hijos, porque en mi caso fue mi hijo mayor y yo no tenía hijos pequeños. Decía, si yo pude aprender a vivir sin él, tú también puedes. Entraste en algo así como nada, estabas como muy histérica. Yo recuerdo que te batuqué y te dije, tienes a tu hija y dale el pecho, porque nosotros somos muy de dar el pecho. Y la niña no tomaba biberón, obviamente, y todo el mundo estaba diciendo, no, pero vamos a prepararle biberón. Y yo, no. O sea, ella tiene que continuar, y hice que te la pusieran en el pecho. De hecho, después fui con mi amiga Vero, que había venido de Francia, y ella la llevaba en brazos, mientras yo no sé a quién tenía yo no me acuerdo. Y después la prensa llegaba. Según la portavoz de la familia, el menor había desaparecido en las proximidades del chalet y podría haber caído al interior de un pozo ciego que había en la zona. Pues llegaron del colegio, ella tiene un bebé pequeñito y estaba dándole el pecho y el nene estaba jugando, y en 5 minutos lo que pasa, un accidente.
Se trataba de un agujero pequeño y nadie en la familia se explica cómo ocurrió el accidente. Fue una parte terrible. Sí, porque fue algo trágico, salió en toda la prensa, todas las noticias. De desgracia, y está la familia triste, muy triste. Eran 6 hermanos, ahora son 5, son nenes pequeños, desde 10 hasta la más pequeña que tiene 15 días. Luego la policía estaba pendiente de nosotros en la casa para que no se acercara. La prensa la verdad es que fue muy duro. Hay partes en que verdaderamente no me acuerdo. Suele pasar. No me acuerdo, lo tengo completamente velado, borrado. También digo que en el tanatorio y en el entierro de mi hijo sobraba más de la mitad de las personas que estaban allí. Sobraban. Hoy en día lo sé. Sí, pero en ese momento tú... Claro, en ese momento no sabes, pero que a veces es eso, ¿no? Lo que tú pasaste con tu hijo, que yo no supe estar a la altura, luego yo lo pasé y pensé, es que la mitad de las personas que han venido al entierro de mi hijo, yo sentía que no era por querer estar apoyándome, sino por el morbo de lo que había pasado. Bueno, ella, lo dijiste, no estaba pensando si lo comentaba o no, en el momento en el que José David, ya sabemos que no está, y yo hablo con ella, ella vivía en una casa de campo que estaba bastante alejada, sí. Y entre que cuando yo llegué, estoy segura, estaba afuera, estaba la prensa, yo me acuerdo que no me dejaban entrar, para mí ella es como mi hermana, y dije, es mi hermana, claro, ahí veían una negra, pues sí, es la hermana, Sí. Entonces me dejaron pasar, y yo me quise acercar donde estaba el niño, y no me dejaron, entonces me fui a donde estabas tú, y entonces estaba la controversia, si te montaban en la ambulancia, si no sé cuánto, y yo, pero ¿por qué se la llevan a la ambulancia? Que déjenle a la niña. Al final, tu marido en ese momento como que era como ir en contra, porque él sí quería que te llevaran al hospital. Bueno, en conclusión, cuando yo te vi por primera vez, que te abracé y te dije, cuánto siento que estés pasando este dolor, tú me pediste perdón, me pediste perdón porque tenías la sensación que no había estado a la altura. Es verdad que para mí tú siempre has sido una amiga, a veces nos hemos distanciado, bueno, porque cada uno lleva su rumbo, pero siempre yo sé que estás ahí, tú sabes que yo estoy aquí, pero sí que es verdad que me dijiste, ahora sé que no estuve cuando tenía que estar. Yo te dije, ya está. Y bueno, lo dice porque hay gente que no sabe y a lo mejor lo hacen por ignorancia, pero sí que es verdad que queremos hacer esto. Yo la invité a ella porque es importante que cuando alguien pierda a un familiar, no solamente un hijo, un hermano, alguien que haya tenido una pérdida muy fuerte, si no sabes decir nada, es mejor que no digas nada. Sí. Silencio. Y si tú realmente eres un amigo, una amiga, quédate ahí. Estoy para lo que necesites, no más. Todo lo demás sobra, porque hay cosas que te hacen sufrir, que te duelen mucho. Es lo que le pasó a ella, me pasó a mí, que luego nosotras decimos, bueno, bloqueamos cosas porque el cerebro es tan listo que hace así. Yo desconecté, ella desconectó, hay cosas que he olvidado y yo cosas que he olvidado. Pero, ¿qué te hizo, Alex, decir, tengo que vivir? Porque yo sé que la sensación es, me quiero morir. Sí, porque el dolor, yo me acuerdo que yo decía, me duele el alma, o sea, es un dolor tan grande y claro, mucha gente puede decir, bueno, pero tenías más hijos, ¿no? Pero yo no puedo sustituir a mi hijo con mis otros. A mí a día de hoy, esto fue en el año 2010, estamos en el año 2025 y a día de hoy me falta mi hijo. Obvio. Y me faltará hasta el día que yo me muera. Y yo tenía más hijos. Claro, yo tenía que luchar por ellos, tenía una bebé de 15 días y tenía que luchar por ella también, que fue mi fortaleza. Sentí que no tenía los brazos tan vacíos, pero me faltaba mi hijo. Creo mucho en Dios también. Para mí me sirvió mucho tener fe. Me sirve todavía seguir teniendo fe en Dios. Entonces siempre le digo a la gente de que se aferre de la fe que quiera, de lo que le haga más fuerte. El amor, los amigos. Sí, el amor, los amigos, la familia, que nunca se aparten de eso que les da fuerza, porque a veces un golpe tan fuerte lo que te hace es alejarte de todo y querer estar sola y no querer que nadie te ayude, no querer que nadie te diga nada. Y a veces es
es difícil, pero tienes que dejarte ayudar. Y yo, pues mi fortaleza fueron mis hijos también, pero también fue mi fe en Dios en que yo tenía en ese momento. Pero de todas formas, aunque tú tengas fe en Dios, puedes ser muy cristiano y tener muchas cosas, ¿no?, que te dicen, a veces no te dejan sufrir como tú debes sufrir. No me dejaron velar a mi hijo o sufrir lo que yo tenía que sufrir porque... Sí, cuando dices sufrir lo que tenía que sufrir, tomarte tu tiempo, sí, hacer tu luto, tus pasos. Sí. Claro, que tienes que ser fuerte porque Dios está contigo y todo. Vale, todo eso muy bien, pero yo necesitaba llorar. Tu tiempo, claro. Yo necesitaba estar enfadada con Dios, porque en el fondo estás enfadada. Yo necesitaba estar enfadada con todo y vivir tu proceso. Vivir mi proceso, y a veces es lo que hay que dejar, que la gente viva su proceso, que se enfaden con Dios, que se enfaden con su familia, que se enfaden consigo mismo, que saquen todo ese dolor que tienen para que después hagan bueno, para que después se relajen, porque si no ese dolor va a seguir mucho tiempo. Que fue lo que yo sentí que me pasó, que hasta después de algunos años yo no había llorado y sufrido a mi hijo como yo hubiera querido. Y ya pude hacerlo y pude soltar todo lo que tenía. La culpa, todo, porque te culpabilizas o culpabilizas a otros y cargas tanto que el dolor se va alargando y es peor. Sus hermanos, tus hijos, ¿cómo a unos niños pequeños, cómo afrontan eso? ¿Cómo tú haces para que esos niños estén llenos de amor y un niño de 10 años no tenga la culpabilidad de decir, yo he descuidado a mi hermano que no tiene nada que ver, es un niño que tenía todo el derecho de jugar y si se descuidó en un momento, se descuidó en un momento? Ellos lo pasaron muy mal, yo sufrí mucho por ellos también hasta mucho tiempo. No tuvimos ayuda psicológica, lo intenté buscar ayuda, pero en ese momento no sé qué pasó, pero no tuvimos ayuda psicológica. Me hubiera gustado que mis hijos hubieran podido tener más ayuda. Vivimos un proceso diferente, pegados a la religión, que yo digo que no es malo, pero no todo es religión. Uno necesita ayuda profesional, ayuda médica, ¿sabes? Entonces no tuvimos ayuda, ellos lo pasaron muy mal. Mi hijo Josué, hasta hace muy poco tiempo, él se sentía culpable y a veces él se siente culpable de no haberlo cuidado. Era un niño. Sí. Tenía todo el derecho de jugar. Tú estabas agotada después de un parto, después de no dormir, con 2 bebés, porque un niño de 2 años y medio es un bebé, claro, más una de 15 días recién parida, y estaba sola. Claro, yo no me culpé luego más a mí por haber puesto una carga sobre ellos, cosa que se las quité. Nunca más les hice, o sea, siempre les decía que no era culpa de ellos, que ha sido porque la vida lo ha querido así, podía haber sido otro, porque ellos siempre jugaban cerca de esa fosa séptica, podía haberse roto, podía haberse caído 3, o sea, y más quién con sabe. La intención del niño que decía que quería entrar a sacar a su hermano, si se llega a meter el niño. Sí, hubiera podido ser una desgracia mayor, porque ellos jugaban siempre en esa palmera y estaba eso con el cemento, y pasando el tiempo mi hijo me dijo, ¿te imaginas que nos hubiéramos caído todos? Porque eso se hubiera roto. Y le digo, pues sí, hubiera sido una desgracia. Y mi hijo dice, a lo mejor él nos salvó la vida a todos. Y ya eso como que le fue sanando. Pero es muy duro. A día de hoy mi hija mayor tiene la camiseta de mi hijo que estaba manchada en chocolate, la lavó. Tiene una prenda de él, tiene un pantalón, porque fue algo que me pasó, algo rarísimo. Cuando yo llegué del tanatorio, lo primero que quise hacer fue desaparecer todo lo que tenía en casa de mi hijo. Sí, son procesos que cada uno lo vive de una manera. No entendí por qué pero yo llegué y sé que agarré bolsas de basura y quería tirar, como que si quisiera borrar el dolor, y no se puede. El dolor no se puede borrar. Intenté borrarlo quitando sus cosas, pero
Yo sé que después la policía hizo un proceso que querían ver si hubo negligencia, etcétera. Tuviste la suerte de que tenías de vecino un policía y dijo, ella es una excelente madre, Sí, y dejarla tranquila, que no ir por allí. sí, porque cuando hay un accidente así de un menor, siempre tienen que venir Investigar. para investigar y para todo. Y gracias a Dios que todos los vecinos dijeron, no, ella siempre está pendiente de sus hijos. Yo siempre iba con mi furgoneta, mis hijos para arriba, mis hijos para abajo. En el colegio siempre he estado muy pendiente de ellos. Siempre he sido una madre que los ha unido mucho, que les he dado siempre mucho amor hasta el día de hoy, que ya son mayores y ya me lo dicen, que son mayores he tenido, los mayores. sí, que he tenido mis errores como toda madre, no somos perfectos, pero siempre he podido criarlos unidos, aunque se peleen como hermanos, con sus cosas y todo. Claro. Pero los he criado muy unidos a pesar de lo que me pasó. Mi hija, que ha sido mamá ahora, me dijo ya eres abuela, yo no todavía. Ya soy abuela de un bebé de 18 meses que, bueno. Ay, mi Alex. Ay, mi Alex. Para mí ese bebé es, yo creo que es la primera vez que lo digo, pero para mí ese bebé es como un regalo. ¿Sí? Sí. Ese bebé para mí es un regalo. Y yo sé que él y yo tenemos algo muy especial. Y yo lo sé desde el primer momento. No lo quiero más que a mis hijos porque no se van para que no se enfaden, pero un poco. Para que no se enfaden. Sí. Pero ese bebé para mí es muy especial. Y mi hija me dijo, yo lo entiendo. ¿Cómo pudiste estar dando de mamar a un bebé recién parida y haber perdido un hijo? Digo, porque yo ahora acabo de ser madre y estoy dando de mamar, estoy agotada, estoy con dolores, estoy que no sé cómo voy a poder ser madre, y tú cómo nos sacas adelante a todos. Y bueno, eso es algo positivo que tu hija reconoce, lo buena madre que tú has sido, y aparte nos une la empatía hacia los demás. Sí. Es la parte positiva, ¿no? Que quería sacar de todo esto. ¿Tú qué parte positiva sacas en general de las cosas malas que nos pasan? Saco la parte positiva de que no me gusta hacer sufrir a nadie. Soy empática con la gente, soy empática con el sufrimiento de las personas, intento entender por qué actúan o por qué hacen así, y sé que puedo ayudar y puedo abrazar desde el entendimiento y con sinceridad a alguien que esté sufriendo, a lo mejor una mujer víctima de violencia de género, una mamá que ha perdido a su hijo o una persona que tenga una enfermedad. Puedo entenderlo y me he hecho más empática y más cercana también a las personas. No quiero que nadie pase por lo que yo he pasado. Por más que me hayan hecho cosas feas, nunca le desearía lo que yo he pasado, ¿no? Bueno, eso Alex, es lo positivo que yo saco. Sí, estás fuerte, estás sola, te has separado, te quedan 2 niñas pequeñas, un adolescente de 15 años y la pequeña. Sí. Y lo más importante, que es con ganas de vivir. Con muchas ganas de vivir. Entonces, si tú estás ahí y estás escuchando y estás pasando por un proceso, recuerda que siempre, aunque tú no veas el sol, ahí está. Y todo tiene un proceso, y vívelo, rodéate de la gente que quieres, que amas, y ya verás que no es que el tiempo lo cura todo, pero sí aprenderás a vivir con esas circunstancias y te servirá de aprendizaje. Alex, cambiando de tema, ya sabes que me encantan los animales. Esta es la casa donde hay muchísimos animales, por ahí de hecho pasan, la gente se queda flipado. ¿Cómo es posible que tengas tantos gatos, perros, tal? No, me encantan. Por ello siempre a mis invitados les hago una pregunta. Si en un momento en la vida, por un día, tuvieras que ser un animal, ¿cuál serías y por qué? Pues sería el león. ¿Por qué? Porque es poderoso, es fuerte, es imponente, es un animal precioso. El rey. El rey, sí, sería un león, protector de su manada. Muy bien. Alex, me gusta que te despides. Te puedes despedir con una frase positiva, puedes decir un gesto, una imagen, todo tuyo, haz lo que quieras. Que se amen a sí mismos,
que nunca dejen de luchar por sus sueños, que no se dejen pisar por nadie y que por más procesos dolorosos que tiene la vida o que te puede poner en el camino, siempre hay algo positivo, siempre se puede sacar algo positivo y hay que vivir, porque la vida es hermosa a pesar de las circunstancias. Yo he perdido a un hijo, pero si yo no hubiera vivido, no hubiera podido conocer a mi nieto, no hubiera podido ver crecer a mis otros hijos, ver cómo me aman, ver el amor que me dan. Y la vida es eso, son procesos. Pues si estás allí, recuerda, si estás pasando por un mal momento, siempre, siempre, siempre tienes que mirar qué puedes encontrar para poder sonreír. Y lo que siempre te digo, besitos de colores y busca lo positivo. Dame un abrazo. Adiós.